En RTVC, Conversemos en Paz. Buenas noches, bienvenidos a Conversemos en Paz. Hoy tenemos la grata compañía de 3 corresponsales de prensa extranjera acreditados en Colombia. Me acompañan en primer lugar Alina Dieste, jefe de redacción para Colombia y Ecuador de la agencia de noticias francesa AFP. Bienvenida, Alina. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nacionalidad eres tú? Yo soy de Montevideo, Uruguay. De Uruguay. Y como todos los rioplatenses o muchos, también soy italiana. Pero eso es italiana, uruguaya. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevas en Colombia? Estoy aquí desde junio de 2014, así que un poco más de un año y medio. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña Jaime Ortega, director de la agencia de noticias EFE. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Ricardo, y un placer estar aquí con ustedes. Gracias. ¿Tú qué nacionalidad tienes? Yo soy colombiano. Bueno, magnífico. Colombiano, y estoy al frente de EFE desde junio de 2013. Y antes estuve casi todo el tiempo en Brasil. Gracias. Sí, porque tu acento es como de varios países. Un poco indefinido, sí. Bueno, gracias. Y también está con nosotros Alessandro Rampietti, corresponsal del canal internacional Al Jazeera English. Bienvenido, Alessandro. Gracias, un gusto estar acá. Gracias. ¿Tú eres italiano? También, y completo. ¿Italiano de raíces ancestrales? Parece que sí, sí. Nací de crecido. ¿Cuántos corresponsales de prensa hay en Colombia, digamos, acreditados ante la Presidencia de la República que vivan en el país? Pues no tengo el número exacto, como estábamos discutiendo antes del inicio de la transmisión, pero alrededor de 100 periodistas trabajan para medios internacionales. Esto es lo que me han dicho en presidencia, hay que confirmarlo, pero creo que el número es alrededor de esta cifra. O sea, es un número, digamos, elevadísimo para un país de Latinoamérica. Creo que hay mucho interés en este momento con lo que está pasando en el país y por eso creo que ha habido un aumento en estos últimos 3 o 4 años, después de una caída, creo, en la presencia de la prensa internacional. Bueno, tenemos estos invitados que son periodistas y ellos cubren el día a día del proceso de paz, de lo que ocurre en Colombia en todos los campos. Hoy les vamos a pedir que nos salgamos un poco del terreno de las noticias y que conversemos sobre el tema de la paz vista por los periodistas nacionales y extranjeros que dan las noticias hacia el mundo. Alina, ese contexto del proceso de paz en Colombia, ¿cómo se ve desde afuera? ¿Cómo se ve, por ejemplo, desde el Uruguay? ¿O cuáles son los comentarios que tienen sobre lo que está pasando en Colombia? Bueno, nosotros en la agencia France Press trabajamos para todo el servicio en todos los idiomas, pero básicamente en el servicio en español hay mucho interés en, obviamente, América Latina, Europa. Lo que hacemos se traduce en otros idiomas y eso a veces es indicador de cuánto quieren saber sobre lo que está pasando. Muchas veces tenemos que explicar y nos piden explicar nuestros jefes en París y también en la oficina regional de Montevideo, dejar bien claro que son 50 años por lo menos de conflicto. Mucha gente cree que esto, no sé si sabe que todavía sigue además el conflicto. Sí. Y que bueno, la paz que se está negociando en La Habana es una paz con un grupo armado, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, pero no solo el único grupo armado. Colombia tiene y ha tenido otras guerrillas, pero no solo han sido las guerrillas las causantes del conflicto o las que están enfrentadas, sino que hay también grupos paramilitares que han participado, hay agentes del Estado que han estado involucrados, ha tenido, más allá de que esos son los actores básicos, también ha habido a lo largo de todas estas décadas bandas narcotraficantes que han también generado mucha violencia, muchos conflictos. Entonces es un conflicto muy complejo y nos obliga permanentemente, como decíamos con Alessandro, a contextualizar lo que estamos contando, ¿no? No se puede simplificar, sería muy injusto para los colombianos y para el resto del mundo simplificarlo como que fuera un enfrentamiento solo entre el gobierno o el Estado y la FARC. Guerrilla. Cuando sigue activa, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es la segunda guerrilla de Colombia y que está generando también sobre todo mucha violencia en los últimos tiempos, ¿no? Entonces,
Yo complejo. creo que acá, me dice si están de acuerdo, el esfuerzo más grande es esto, lograr explicar la complejidad de este conflicto. ¿Y se logra explicar? Pues yo siempre estoy frustrado al respecto, sobre todo porque tratándose de un medio como el televisivo, a menudo hago notas de 2 minutos y medio, que son mucho tiempo Que para en términos de televisión. Es largo. Exactamente. Y no obstante esto, siempre resulta muy complicado lograr tratar, pues, o darle la justa importancia a todos los elementos que componen el contexto de las historias que estamos contando. Es un esfuerzo diario, me imagino que aquí lo compartimos todos. Jaime, en términos del contexto del proceso de paz de Colombia, ¿qué es lo que piden tus abonados, las personas para quienes se dirige, digamos, la información de la agencia EFE, de ese contexto del proceso colombiano? Bueno, es algo, lo que nos resulta un poco complejo de explicar es la dinámica de las negociaciones, porque no se trata de una guerrilla que está tratando de tomarse el poder, ya no estamos en aquella situación de una división territorial en que por aquí pasa una línea divisoria y de aquí de un lado mandan unos y de otro lado mandan otros. Siempre la dinámica de las negociaciones es algo difícil de explicar porque es muy técnico y explicarlo para afuera no es nada fácil. Cuando hablamos, por ejemplo, de 6 o 7 millones de víctimas, siempre tenemos que hacer las anotaciones, que eso incluye asesinatos, secuestros, desapariciones, desplazados, porque es un número que visto desde afuera impresiona. Y muchas veces hemos tenido discusiones de cómo lo ponemos, digamos, con los jefes en Madrid, porque cuando decimos que el conflicto armado ha dejado 7 millones de víctimas, es un número asustador realmente, o sea, es como si fuera la guerra de Irak, Afganistán. Entonces siempre tenemos que estar contextualizando mucho de qué es lo que estamos hablando, porque no es una situación fácil y siempre estamos yendo un poco de para atrás, explicando qué periodos abarca, hasta qué periodos va, como decía Aline, cuáles son los grupos que intervienen en esto, porque esos 7 millones no son solo víctimas del conflicto del Estado con la FARC, sino de todos los grupos que de alguna u otra manera han intervenido en el conflicto armado. Sí, ahora quisiera en esta conversación que miráramos un poco hacia adelante. Ustedes tienen experiencia cubriendo conflictos, quizás no solo el de Colombia, sino el de otros países y cubriendo noticias de otros países. ¿Cuáles son los retos de la paz de Colombia? ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de ser profesionales de la información, los retos que tiene Colombia para que se consolide la paz? Uno cada uno. Hay muchos. Hay muchos, sí. Pues yo pienso siempre en lo que va a pasar en las regiones de influencia de la FARC. Cómo puede y cómo va a poder entrar la institucionalidad en estas regiones donde la presencia del Estado ha sido mínima o ausente o se ha representado principalmente como fuerza militar, y donde hay mucha desconfianza por parte de las personas de lo que va a pasar. Entonces, y creo que va a ser un elemento clave de justamente pues, hacer un paso adelante en terminar el conflicto de verdad en el país. Cómo entrar a estas zonas de una a hacer un cambio, antes que todos los otros intereses que siguen existiendo en estas regiones pues, puedan reestructurarse otra vez de una forma pues, criminal o lo que pueda pasar. Yo creo que también uno de los problemas, ese es uno de los mayores problemas, pero es la concientización y la construcción de democracia. Yo creo que este proceso lo que está buscando de alguna forma es generar en la población, no solamente la población del campo y el rural, que es la más afectada por el conflicto, sino también la urbana, ese concepto de que es un país democrático y en democracia tiene que ser posible hacer política sin armas y también respetar lo que en inglés sería accountability, o sea, que la gente fuera capaz de pedirle cuentas a sus representantes y en ese caso controlar un reto gigante que creo que tiene Colombia, que es la corrupción, porque todo el dinero que va a entrar seguramente a Colombia para ayudar en el posconflicto corre el riesgo de ser mal usado, desviado, y que entonces la gente vuelva a sentir decepción de esa democracia que se busca construir. Jaime. Yo agregaría algo a lo que dice Alessandro,
en cuanto a los retos, y es lo que los especialistas, creo que la ONU llaman las victorias tempranas. Es la paz. Los primeros días, los primeros meses. días. Hay que demostrarle a la gente que su vida va a cambiar en algo con la paz. A lo mejor no va a pasar del cielo o de la tierra al cielo, pero sí que la gente se dé cuenta de que esto que tenemos ahora, esta nueva situación, antes no la teníamos y es gracias a la paz. Y eso requiere un esfuerzo descomunal desde el punto de vista institucional y financiero, porque está visto que en un caso de que se firme la paz y se pasen las semanas, los meses y la gente no note ningún cambio en su forma de vida o en el medio que lo rodea, va a cundir necesariamente una cierta decepción o una desilusión de qué era lo que esperábamos. Hay casos evidentemente que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Cuando en el punto 1 de La Habana, que se habla de el problema de tierras y reforma Agraria, rural integral. Rural integral. Eso incluye, por ejemplo, no sé, la construcción de vías de comunicación en muchas regiones para que los campesinos puedan sacar sus productos de una manera más práctica, les mejore la logística. Y son problemas que una carretera no se construye en 3 meses, ni se construye en un año probablemente. Pero sí hay otros factores en los que el gobierno puede atacar temprano, que son educación, salud, mejoras de la calidad de vida para que la gente vea que, digamos, esto es una ventaja de la paz. Sí. Aquí usted se juntan varias cosas. Está, digamos, la agenda social de Colombia, que es una agenda, digamos, llena de necesidades, de infraestructura, de educación y la salud, y la agenda más propiamente del posconflicto. ¿Cómo se juntan esas agendas? Digamos, la paz es resolver, y en qué tiempo, todos los temas sociales, o digamos, hablas tú de la corrupción, hablas tú de las zonas, digamos, de atención, de violencia como una atención prioritaria, pero que la paz signifique tanto para la gente de las zonas de conflicto algo como para una persona que viva en Cartagena o en Bogotá. Me pregunto si ahí sería necesario un esfuerzo casi espiritual de formación de identidad de los colombianos y cómo reducir la distancia que hoy hay, me parece tremenda por la poca experiencia que he tenido en estos 4 años, de viajar a muchas partes del país, entre pues, los colombianos que viven en las grandes ciudades y los que viven en zonas muy apartadas y muy rurales. Siempre un poco en chiste, un poco seriamente, me gusta decir que es una distancia no solo geográfica, pero casi en el tiempo entre las dos Colombias. Y eso no es nada nuevo, pero creo que va a ser crucial lograr reducir esta distancia para lograr todas estas cosas. Sí, hay mucha sensación también de injusticia y desigualdad, y eso puede no contribuir a la paz, porque la paz, cuando la gente sienta que no accede a lo mismo, ¿no?, que puede acceder alguien en la ciudad, sobre todo en el campo, que realmente son las zonas que están más golpeadas aún hoy. Y después creo que otro reto muy grande tiene que ver con la seguridad, porque se firma la paz con la FARC, todo el mundo va a festejar y va a ser maravilloso y estupendo, pero va a seguir estando, ojalá no, pero todo indicaría que sí, el ELN actuando, y si no está el ELN actuando, van a estar las bandas criminales, que son realmente un serio problema que amenaza a la gente, sobre todo a la gente más desprotegida. Y bueno, eso creo que es algo que tiene que ser una conciencia un poco nacional, ¿no?, de combatirlo desde cada colombiano, no solamente, yo creo que no se le puede pedir tanto al Estado, porque el Estado somos todos de alguna forma en los países, ¿no?, y sería bueno involucrar, como hacer una especie de cruzada por vivir más tranquilos, por vivir este país que realmente es maravilloso, ¿no?, tiene muchas virtudes. Bueno, yo creo que cuando hablamos de posconflicto es importante ver que el simple hecho de que ya el país no esté sometido a esos ataques en carreteras, atentados, tomas guerrilleras, ya es una ganancia, o sea, claro, de por sí ya es una ganancia que a lo mejor quienes vivimos en las ciudades no lo percibimos tanto como lo percibe la gente que vive en los campos o en las zonas rurales, que son los que, como decía Lina, históricamente han tenido que soportar ese tipo de violencia. Entonces, por ahí ya tenemos una ganancia. Es innegable que si vemos desde el 20 de julio del año pasado hasta ahora, en el trabajo nuestro se nota, digamos, el nivel, por decirlo de alguna manera, de estrés con el conflicto armado se ha reducido, porque
O sea, no es ningún secreto que durante años la información que salía de Colombia era solo de atentados, tomas guerrilleras, destrucción de infraestructura, bombas, secuestros individuales, masivos, colectivos, asesinatos, matanzas. Eso ya ha cambiado y es una ganancia. Ahora, falta efectivamente poner en práctica el posconflicto, que es todo aquello que viene como de recuperar esas zonas y lo que se ha planteado aquí, la presencia del Estado. Y ahí, bueno, alguna vez decía el ministro de Defensa que en ese sentido es muy importante que se mantenga la institucionalidad y en el caso concreto de las Fuerzas Armadas, la fortaleza de las Fuerzas Armadas. Él decía, no vamos a pasar de la violencia de las guerrillas a la violencia de las pandillas, como pasó en Centroamérica. Y eso es muy importante porque, Alina lo anotaba, se firma la paz, en Centroamérica fue todo felicidad, obviamente, pero después se dieron cuenta de que la firma del acuerdo por sí sola, sin una inversión social, sin una presencia del Estado, no va a ninguna parte. Es cierto. Adelante. Sí, puede intervenir. Yo creo que, y esto lo intentamos explicar a nuestra audiencia también, a menudo hablamos de post-acuerdo más que de post-conflicto en Colombia, justamente porque hay todas estas variables que siguen estando en juego. Entonces, y este sin duda es un punto fundamental. Estoy de acuerdo contigo cuando dices de la importancia de mantener una fuerza militar en grado de oponerse a los enemigos nuevos o resurgiendo que podrían aparecer después del conflicto. Pero me gusta mucho también la idea que algunos congresistas tímidamente han intentado de adelantar, muy tímidamente, francamente, de por qué no crear en vez un servicio civil para el postconflicto, que es algo que, por ejemplo... ¿Cómo un servicio civil? Pues como hoy, por ejemplo, muchos jóvenes terminan... los jóvenes que en vez de terminar a hacer su año de servicio militar ir a hacer un servicio civil y mandarlos, pues... jóvenes de Bogotá que a lo mejor han estudiado y que conocen cosas, pues que se empapen de otra realidad de su país y llevar algo por 10 meses de su vida en pro de la paz y de mejorar su país. Es algo que se ha hecho en Europa en muchos países antes que se llegara a un servicio militar puramente profesional. Pues hay un ejército de personas ahí que creo que podrían jugar un rol muy importante en el postconflicto. Es una buena idea. Lo he oído en un par de oportunidades, pero no ha ido a ningún lado. Pero no sé, para mí sería una idea muy simple y muy factible. Además que ahora que lo dices, hay algo similar dentro de los acuerdos, que ya se han firmado en La Habana en el sentido de que la gente de las FARC va a tener que hacer algún tipo de servicio como parte de su privación de la libertad. Sí, un poco para reparar. No, para yo lo que reparar. iba a decir es que este conflicto es un conflicto fratricida. Uno a veces observa lo que pasa en Colombia, yo por lo menos, ¿no? Veo lo que pasa en Colombia y es tan apasionante que es como leer una novela y parece Shakespeare, o sea, están peleando entre hermanos. Aquí no tienen un día aburrido desde el punto de vista del cubrimiento de noticias, digo, con todo respeto, porque son situaciones graves y dolorosas. Y aparte a veces no es solo conflicto, cuando no es de conflicto es que cae uno de estos capos del narcotráfico, o si no es algo deportivo o el cine, la buena noticia del abrazo de la serpiente, o sea, pasan muchas cosas. Pero volviendo a lo de guerra fratricida, es cierto, una vez en una misma familia hemos encontrado historias de un guerrillero, uno era guerrillero, el hermano estaba quizás con grupos paramilitares y otro era soldado, y todo eso en una misma familia que demuestra un poco la complejidad, ¿no? de reconciliarse también. Sí. Jaime. Bueno, sobre esto me gustaría notar, volviendo un poco al tema de Alina, es importante también el tema de la justicia, porque yo creo que lo que se tiene que evitar a toda costa es que el acuerdo de paz abra paso a una decisión de algunas personas de tomar la justicia en sus manos. Eso no puede ocurrir. El gobierno, es mi opinión modesta, no estoy dándole ninguna recomendación a nadie, pero por ejemplo con las zonas de concentración de la FARC, cuando ya se decidan, tiene que tener mucho cuidado en ese sentido, tener una vigilancia extrema, por una razón sencilla. Hay que evitar que guerrilleros que estén, por ejemplo, en zonas cercanas de población civil, se pueda prestar para conflictos. Claro. Es decir, puede haber alguien que tenga un resentimiento con un miembro de la FARC por algo que le ocurrió a su familia,
o lo contrario, un miembro de la FARC que pueda tener un malestar con una persona de la sociedad civil. Entonces, es por un lado importante la justicia y por otro lado es algo que viene mucho como de la doctrina de la Iglesia Católica, de la reconciliación y el perdón. Porque si no hay justicia y si no hay perdón y si no hay reconciliación, siempre vamos a estar viviendo como esa espiral de violencia, como ya pasó, no sé, en los años 80 y comienzo de los 90 con la Unión Patriótica. En la medida en que se haga justicia, del tipo que sea, pero que haya algo de justicia y que sea aceptado por los colombianos, va a ser más fácil el proceso. Es decir, que la gente asuma la paz como un compromiso personal, no como una cuestión únicamente del Estado con la FARC, sino es una tarea de todos. Yo creo que en esa parte el gobierno está haciendo una campaña interesante en el sentido de que la paz es un compromiso de todos, no es algo solamente de un documento que firman el gobierno o el Estado con la FARC. ¿Dirían ustedes, por la experiencia que tienen viajando por el país, lo que mencionaba hace un momento Alessandro, dirían que hay cierta apatía de los colombianos respecto del proceso de paz? Apatía en el sentido de que no creen mucho que venga la paz y uno lo ve un poco allí en las encuestas, ha ido subiendo, digamos, el interés, el apoyo, pero ¿ustedes sienten apatía de los colombianos frente a la paz? Desconfianza. Desconfianza. Más que apatía, Depende desconfianza. sí. Claro. Yo creo que no todos se sienten involucrados y todos tienen miedo. Y cada uno tiene sus razones para tener miedo. ¿Y desconfianza de quién? ¿De la guerrilla? Depende de quién eres. Depende de quién eres. Un guerrillero tiene miedo que lo maten después. Una víctima no sabe qué va a pasar dependiendo de quién fue víctima con estas personas. Desconfianza hacia el proceso de paz en general porque a lo mejor han vivido ya 3 o 4 y todos han terminado Todos en han nada. sido un intento fallido. Exactamente, entonces es muy difícil y yo creo que en un conflicto como eso, donde hay mucha gente que solo ha conocido este conflicto, va a ser muy difícil imaginarse algo que no conocen, que es diferente, que es una revolución. Entonces esto sí se encuentra a todos los niveles, o sea, puedes encontrarla en el bogotano que está distante pero no confía en la FARC, o hasta pues en el guerrillero que no sabe qué le va a pasar después, porque a lo mejor entró a la guerrilla porque su padre o su tío era parte de la UP y lo mataron. Entonces... Sí, yo estoy de acuerdo, siento bastante desconfianza y miedo. Y cuando uno habla con gente, sobre todo fuera de Bogotá, lo que también te vuelven a hablar, por ejemplo, de paramilitares. Cuando supuestamente hubo ya una desmovilización de paramilitares, ¿no? Hace ya más de una década, supuestamente ese tema ya está, y lo que tenemos ahora son bandas criminales de grupos disidentes de paramilitares. Pero en lo que la gente te comenta es el miedo a los paramilitares. O sea que ese sentido de hacer justicia por mano propia todavía está muy metido, ¿no? Entonces yo creo que ahí no tanto el gobierno, el Estado, toda la sociedad tiene que como que trabajar un poco más en la confianza en que hay una autoridad, insisto, en la construcción de democracia. Pero en gente que sufrió mucho, que a veces fue masacrada, que no conoce otra cosa. Porque claro, 50 años hay gente que lleva toda su vida viviendo en eso. Entonces creo que es muy complejo y creo que podría ser muy interesante el tema de la Cátedra para la Paz desde los niños. Yo creo mucho que los niños son realmente la esperanza, ¿no? Me parece un cliché, pero es verdad. Pero es verdad. Y yo tengo hijos y mis hijos aquí en Colombia me dijeron, mamá, tenemos una clase de Cátedra para la Paz. Sí, es una ley y se volvió obligatorio. Exactamente, en un colegio que no es oficial, es un colegio privado y demás, pero tienen la Cátedra para la Paz, entonces les tuve que empezar a explicar el proceso, que obviamente escuchan y demás, pero me parece una muy buena iniciativa. Es interesante, sí. ¿Qué dice Jaime? Yo le veo también una cierta desconfianza de la sociedad en general, en parte porque ya se hicieron experimentos en el pasado o intentos que no prosperaron. Claro. Por un lado, también no es lo mismo preguntarle a alguien que vive en Bogotá qué opina del proceso de paz a alguien que ha vivido en una zona de conflicto y que ha sufrido en carne propia. En general, cuando se viaja por el país y se habla con la gente que ha sufrido el conflicto, son los más proclives a la paz. Muchas veces... A veces no esperan ni mayor cosa del gobierno, sino simplemente poder vivir en paz, o sea, que ya no venga alguien de noche y los mate, que haga una matanza en su pueblo. Eso pasa y me parece que las víctimas, por eso también aquello de que estuvieron en La Habana y todo, manifestando sus posiciones, las víctimas son
yo diría que las personas que más anhelan la paz. Aquí en el caso colombiano se da algo también, me parece particular, y es que de alguna u otra manera toda la sociedad terminó involucrada en el conflicto. Es decir, si uno mira, en Oriente Medio hay una división clara entre bandos. Si tomamos el caso de Pakistán, están los chiíes y los suníes, y se matan unos con otros porque tienen unas diferencias religiosas. Sí. Aquí, al final, aunque la gente no estuviera, digamos, ni ideologizada, ni hiciera parte de ningún bando, terminó involucrada en el conflicto por la fuerza de las circunstancias, porque tuvo la mala fortuna de ir un día por una carretera donde apareció la guerrilla o de visitar un pueblo donde estaban los paramilitares. Entonces, como todos terminaron metidos en el conflicto de alguna manera, me parece que existe también esa desconfianza generalizada de que está bien, se termina con la FARC y después, ¿qué? Lo que decía Lina, queda en el ELN, quedan las bandas criminales, la propia delincuencia común o posibles disidencias de la FARC. De acuerdo. Queriendo ser optimista, que no es típico de los periodistas, lamentablemente por deformación profesional, yo creo que el día que... No por formación, sino por deformación profesional. Yo creo que el día que se firme un acuerdo va a ganar gente este acuerdo. Va a ganar gente que le va a creer un poquito más. Forzando un poco la pregunta, ¿va a ganar el sí? En el plebiscito. Sí. Teniendo que ponerle plata, yo diría que sí, pero lo que quiero decir es que el día que se celebre la paz, más gente va a subir al carro del ganador, que debería ser la paz. Y ahí volvamos a lo que estábamos diciendo antes de ganar tempranamente, de mostrarle algo a la gente. Unas victorias tempranas que puedan convencer a la gente. Me influye, me mejora mi vida en tal sentido. Y muchas veces la paz se da con actos simbólicos, que son las imágenes que la gente recuerda y que no vamos a tener, porque por ejemplo sabemos ya que la FARC no va a entregar las armas de manera vistosa. Pero las va a dejar. Las va a dejar, las va a entregar, no sabemos exactamente porque de eso están discutiendo va justamente. Va a haber políticas sin armas. Claro, pero lo que digo yo, esa imagen del guerrillero dejando el arma, que no la vamos a ver, es, pues pienso al caso irlandés donde no se vio esto, y esto generó en el tiempo desconfianza en la gente, no habiéndolo visto. Y como somos personas, pues nos gusta ver las cosas y casi tocarlas. Y creo que esto, por ejemplo, va a ser un problema si las cosas empiezan a andar mal después de la firma. Lo que pasa es que yo he escuchado, por ejemplo, a gente, zonas más rurales, diciendo están guardando armas ya. Ya sabemos que están guardando armas y que no las van a entregar todas. O sea que hay como una cosa... Ya empieza a mover el tema. Claro, ¿no? Porque es verdad que verlo, por más que se guarden algunas y no entreguen todas, pero ver la entrega es como que uno siente que es más real, ¿no? Sí. Bueno, vamos a un breve receso y regresamos con un tema que quiero tratar con los periodistas invitados y es el tema de la polarización que hay en el país en torno a la paz. Regresamos en un momento. Volvemos a Conversemos en Paz. Tenemos esta noche la grata compañía de 3 destacados periodistas de agencias internacionales. Alina Dieste, jefe de redacción para Colombia y Ecuador de la agencia de noticias francesa AFP, uruguaya. Nuestro colega colombiano Jaime Ortega, director de noticias de EFE. Es la primera vez que en EFE, de agencia española, hay un director colombiano. Sí, es la primera vez. Bueno. Y bueno, tengo ese honor, así que me agrada mucho. Felicitaciones. Muchas gracias. Y está con nosotros también Alessandro Rampietti, corresponsal del canal internacional de Al Jazeera English. Estamos conversando con ellos sobre el tema de la paz y quiero introducir este tema. Hay quienes piensan que alrededor del proceso de paz de Colombia hay mucha polarización entre quienes defienden, quienes no les gusta.
En fin, no tanto en términos de la paz, que yo creo que la paz la queremos todos, los colombianos, más en los procedimientos. ¿Ustedes ven que este clima de polarización es tan fuerte como se piensa, que se puede superar? ¿Cómo lo sienten ustedes? Yo creo que ha subido y ha bajado según las coyunturas. Creo que es un problema que existe en Colombia y creo que más allá del caso colombiano, creo que es un problema que se está viendo más y más en todos los países del continente, si uno piensa por ejemplo a Venezuela o incluso Estados Unidos, lo que está pasando ahora, o incluso en Europa. Hay un aumento de la polarización en un mundo que pensábamos que era postideológico después de la caída del muro de Berlín, y en vez estamos viendo un retorno del populismo y de la polarización entre las personas. Este es un tema de ideas y de movimientos que es casi global, no creo que sea limitado al caso colombiano. Se complica más en Colombia porque está en un momento en el cual quisiera juntar todas las personas para el bien de la paz. Entonces, es algo que hay que considerar, sí. Alina. Yo creo que es un desafío que tiene Colombia por delante, porque obviamente para una cruzada por la paz, que es lo que tendría que emprender todo el país, no es bueno tener opositores, ¿no? Aunque los opositores digan que están a favor de la paz, pero todo el tema justicia, todo el tema de la impunidad, posible o no, claro, muchas veces divide a la gente y bueno, genera roces, genera conflictos y parecería ir en contra de ese mensaje que Colombia le quiere dar al mundo, de que logra por fin vivir en paz, con las diferencias, con los matices, obviamente que todo el mundo tiene derecho a pensar diferente, pero sin armas y sobre todo sin tomar justicia por mano propia. Bueno, todos esos desafíos yo creo que no son fáciles y creo que lo que también tiene Colombia por delante es trabajar en la autoestima. La autoestima de los colombianos. De cada colombiano. De todos los colombianos. Yo creo que Colombia, muchas veces le digo a amigos. Frente a su país, frente a ellos mismos. Frente a ellos mismos. Colombia es un país maravilloso, o sea, no hay palabras desde el punto de vista geográfico, de su gente, de todos los recursos naturales. Es un país muy rico, por eso hubo conflicto. Es tan rico que todos se pelean por tener algo de esa riqueza. Entonces, yo muchas veces veo a los colombianos afuera, que he conocido en el exterior, y sobre todo aquí en Colombia. O sea, que no valoramos lo que somos y lo que tenemos. Sí, y bueno, yo creo que el fútbol y todos estos logros que ha tenido la selección Colombia en los últimos tiempos han contribuido. Claro. Ahora esta nominación al Oscar, como decía recién, es una excelente noticia para que se vea que Colombia no es solo narcotráfico. Además, una película que por suerte no es sobre capos de la droga. De acuerdo. Entonces, todas esas cosas ayudan, pero esa construcción de autoestima, de sentirse que realmente valen, que Colombia vale, que los colombianos valen, que pueden hacer cosas que no tienen que ver con tráfico de drogas o con matar gente o con descuartizamientos o con horrores, sino que hay cosas buenas que se pueden hacer. Eso puede ayudar creo que contribuiría a despolarizar el país, porque si todos nos sentimos colombianos, si todos se sienten colombianos, si todos sienten que vale vivir en Colombia y luchar por Colombia, entonces esa polarización quizás se rompe. Pero es extraño decirle, a veces te cambiando en serio, te dicen, pero, y le digo, sí, valoren mucho lo que tienen. Pero es muy bueno que usted se sienta colombiana. Ah, sí, me encantaría. Jaime. Bueno, sobre ese tema, yo creo que la polarización es un asunto muy complicado con el cual tiene que lidiar el gobierno. Y la polarización existe por una causa natural. Si hay un conflicto es porque evidentemente hay dos bandos o dos sectores que no están de acuerdo sobre el modelo de nación, sobre el modelo económico, sobre la situación social del país. Entonces, eso no se va a terminar de la noche a la mañana, pero es algo con lo cual el gobierno y la sociedad colombiana tiene que aprender a lidiar, porque no es... Este tema de la polarización tampoco es nuevo. O sea, si uno revisa la historia de Colombia, es una historia marcada por divisiones, por conspiraciones. Lamentablemente por violencia. Y por violencia. Y eso viene desde la época de los comuneros. La revolución de los comuneros fracasó a la entrada de Bogotá por las divisiones internas. Después vienen las guerras de la independencia, la guerra de la independencia, el periodo de la patria boba, todas las guerras civiles del siglo XIX hasta terminar con la guerra de los 1000 días. 44 según el libro de Álvaro Tirado Mejía, en el siglo XIX. Claro, es una barbaridad porque no es algo que sea de ahora. 4 guerras civiles o confrontaciones internas. Claro, entonces es algo que no se va a solucionar. A lo mejor yo siempre pienso que este problema se solucionará con un cambio generacional. Es decir,
nuestros hijos o nuestros nietos ya verán el país de una manera diferente. Pero en estos próximos años, viéndolo, no sé, a mediano plazo, 10 años del posconflicto, yo creo que es algo que siempre va a estar ahí, la polarización, y la sociedad tendrá que acostumbrarse a convivir con ella o a tratar de lidiar con ella, pero no creo que la polarización por sí sola vaya a dar al traste con el proceso de paz. Hagamos un ejercicio que usualmente se hace en periodismo y es un poco blanco y negro, pero es útil, creo yo, para el televidente. Fortalezas y debilidades de la paz, digamos, hacia adelante, hacia el posconflicto. ¿Cuáles ves tú o cuál es esa fortaleza o esa debilidad en términos de una década, 2 décadas hacia adelante mientras hacemos el proceso de construcción de una paz sostenible? Bueno, se ha dicho que después de la firma de la paz, de la firma del acuerdo, comienza un proceso de por lo menos una década de construcción de paz. Así es. Y bueno, en esa década va a haber que tener sobre todo lo que decía Alessandro más temprano, el tema de la institucionalidad, de que el Estado se haga presente y que la gente sienta que ese Estado somos todos. Y como dije antes, el tema de la construcción de democracia, de convivir en democracia. Eso tiene muchos matices. Yo creo que en América Latina es muy complejo que la gente realmente sienta lo que es la democracia. Creo que es un trabajo permanente. Yo que vengo de una zona, el Río de la Plata, el Cono Sur, que estuvo muy golpeado por las dictaduras muy duras, además, en los años 70. Claro. Y bueno, volver a que el péndulo, luego de esa autoridad, el péndulo se fue para el otro lado y lograr de que eso realmente se estabilice y que la gente crea de verdad en la convivencia democrática es todo un desafío, ¿no? Darle a cada uno su lugar. Y después mucho dinero y bien dirigido. Mucho dinero y bien gastado. Bien gastado y sobre todo, digo mucho dinero porque obviamente construir infraestructura, generar programas sociales en educación, en salud, todo eso tiene un costo. Incluso tratar de que en los lugares donde antes había mucha violencia y donde los campesinos no podían ni sacar sus productos porque no tenían las rutas para hacerlo, o que tenían grupos armados que les minaban la zona y entonces se hacía más complejo cultivar cualquier cosa. Todo el tema del narcotráfico, que no lo hemos conversado, pero es un tema gigante que tiene Colombia por delante. Entonces, eso serían, yo creo, volvemos quizás a la palabra retos, pero sí fortalezas y dificultades con un acuerdo firmado, con puntos concretos para poner en práctica. Quizás eso es una fortaleza, ¿no? Tenemos una hoja, un camino a seguir. Y bueno, debilidades es tratar de sortear todas estos remanentes que van a quedar de los años de conflicto, ¿no? Claro. Alessandro, fortalezas y debilidades para la paz de Colombia. Fortalezas, un ejemplo de paz en un mundo en guerra. Bueno, esto va a traer muchos buenos auspicios. Creo yo, no sé si ustedes están de acuerdo, que parte de ese apoyo internacional es porque ven en Colombia una esperanza en un mundo cada vez más conflictivo en otros continentes. Esta es una fortaleza, hay que aprovecharla y puede ser que sirva también a los colombianos si ven que hay apoyo a nivel internacional. Otra fortaleza es el hecho que yo creo que sí la van a firmar. Finalmente. ¿Ustedes creen que la van a firmar? Sí, por favor. La cosa es la fecha, pero firmarse se firma. Sí, no, podemos discutir la fecha, pero creo que va a pasar. Y pues esta es una fortaleza en sí misma después de tantas décadas, sin dudas. 3, creo que el país, no obstante todo, está en otro lugar de donde estaba y tiene en este momento una institucionalidad más fuerte, tiene fuerzas armadas más fuertes. Podemos hablar de todos los problemas, pero estas son fortalezas, pues una institucionalidad que me parece más fuerte de la que tenían los países centroamericanos cuando firmaron la paz. Es cierto. Y esto es fundamental, obviamente. En vez, en el lado de lo negativo, la plata es un tema importantísimo. Creo que hubiera sido mucho mejor firmar este acuerdo hace 1 año y medio con el petróleo, es en dólares el barril, con las commodities que valían mucho más dinero, con las cajas del gobierno más fuertes. Va a ser difícil y esto sí no se pierde esa plata, obviamente. Estados Unidos, Obama quiere poner 450 millones de dólares, fantástico, son 150 millones más de lo que ha venido poniendo en estos años el gobierno colombiano para la guerra. Después puede poner un poco más. Pero la realidad es que no es el presidente que decide, es el Congreso. Okay, está claro. El Congreso en este momento está en manos de los republicanos.
no le gusta firmar nada que quiera hacer Obama, entonces va a estar complicado por ahí también. Pero sí esperamos que pueda pasar. En este sentido, creo que lo mejor para Colombia es que Hillary Clinton gane las elecciones en Estados Unidos, no digo solamente porque a lo mejor tiene un interés personal a que la más exitosa política externa de su marido pues tenga buenos resultados en el país. Pero sí, el tema de la plata es fundamental y sería bueno que otros países también pudieran participar. Bueno, ya está la Unión Europea Claro. también con un fondo Ajá. un poco más moderado, pero dicen que va creciendo, 100 millones de euros, creo. Sí, creo que sí. Fondo Pero financiero. digamos que no es un periodo de vacas gordas para nadie. Y No, ni esto- para el mundo ni para Exactamente. Colombia. Jaime. Bueno, yo de fortalezas anotaría algunas cosas. En primer lugar, yo creo que hay un hartazgo de la gente de esta situación de violencia. Yo que para ¿Cansancio? nadie- sí, claro, porque es que para nadie, o sea, es hasta absurdo que en pleno siglo XXI Nos estamos matando nos estemos matando y aquí ya y en en realidad otros no países. sabemos por qué. Eso es lo peor de todo, porque no estamos... O sea, no es ideología, no es... Exactamente, no estamos como en una situación en la que se estuvo en Sri Lanka entre los tamiles y los ceilaneses, en que era una cuestión de que a la minoría se le arrincona y no, aquí, tú lo dices, hay un conflicto que no sabemos muy bien para qué. Por un lado la gente está cansada de eso, por otro lado yo creo que el contexto internacional, como dice Alessandro, si bien en otras partes del mundo empeora, en esta parte yo creo que mejora, y lo digo ¿por qué? Porque no es la primera vez que Colombia hace un proceso de paz, lo hizo con el M-19, la semana el pasada se EPL, cumplieron con el 25 Quintín Lame. años del EPL, con el Quintín Lame, pero ¿qué pasa? Que aunque esos procesos se hicieron y tuvieron un éxito, nunca se atacó desde el punto de vista de la negociación, quiero decirlo, al grupo más fuerte que era la FARC. Al fin y al cabo, el M-19 era una guerrilla con otra ideología, el EPL era una guerrilla relativamente poderosa, pero no llegó a tener el poderío que tiene la FARC. Entonces, desactivando el conflicto con la FARC, se desactiva gran parte del conflicto colombiano. Así A mí es. me parece que eso es algo importante. Debilidades le veo el problema del dinero, que nunca va a ser suficiente, y si no se canaliza bien, también va a ser un motivo de, no sé, hasta de posteriores conflictos. Hay un informe del Banco Mundial que dice que el 70% más o menos de los conflictos internacionales reinciden en un periodo de 2 años por falta de soluciones, porque se firma y después no se atiende debidamente a las necesidades de la población. Y debilidades le veo el problema del narcotráfico que tenemos en Colombia. Yo alguna vez le hice una entrevista a Sergio Ramírez, que fue vicepresidente de Nicaragua en el primer gobierno de Daniel Ortega y escritor, y le preguntaba, Sergio, ¿por qué en Centroamérica se pudo hacer la paz y en Colombia no se puede? Te decía, porque nosotros no tuvimos el problema del narcotráfico que tienen ustedes. Entonces, está bien, la FARC, como parte de los acuerdos, valga la redundancia, acuerdan dejar de lado el narcotráfico, participar Ayudar en su a que se erradicación. eliminen los cultivos. Exactamente, ayudar a eso. Coca. Pero habrá que ver también qué grupos van a tomar ese control, que mientras el problema del narcotráfico subsista, se puede eliminar un foco de conflicto con la FARC, pero va a quedar lo que hablaba Lina, delincuencia común, bandas criminales, carteles del narcotráfico, menores que los de los años 80 o 90, pero que van a seguir ahí. Y este es un tema particularmente difícil de resolver por una razón muy sencilla, de la cual se habla poco, y es el hecho que la planta de la coca con el alcaloide para hacer la cocaína solo crece en 4 países en el mundo. No es un problema como, por ejemplo, pienso... Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Esos son. Y han intentado de crecerla en otras partes. No da. Entonces es una maldición. Hasta que hay un mercado y hay compradores, alguien la va a vender y tiene que crecer donde puede crecer. La cuestión es que se puede mover más de un país al otro. Y eso es pero lo que ha este pasado. problema- Si hay y un esto es lo que ha control pasado. aquí, entonces... Y el negocio se puede mover de aquí a México y cambiar, pero resolverlo va a ser prácticamente imposible a menos que no haya un cambio. Y yo no sé cuál sería la solución, no creo necesariamente que sea una liberalización. Pero sin duda la guerra a la droga, como lo hemos
llevado en los últimos 40 años ya ha demostrado que no va a resolver lamentablemente este problema. Uno puede ser el ejemplo de los poppies, de la heroína, en lo que se llamaba el Golden, de la amapola, en el Golden Triangle entre Laos, Burma, etcétera, en el sureste asiático. Pues ahí se le hizo la guerra y pues se movió la producción a Afganistán. Sí, aquí eso no con la coca prosperó. no se puede hacer. Aquí hubo cultivos y prácticamente no hay hoy en día Porque hay otros países donde la puedes cultivar. de amapola. Lo mismo no pasa con la coca. Sí. Y yo creo que además el tema de la droga no es solamente un tema que antes, hace unos años, era exportación de la droga. Pero hoy se está quedando, como está pasando en toda América Latina. Interno. El consumo interno les va a hackear, obviamente, como pasa en todos los países, el desarrollo y el progreso de esa paz, porque eso genera conflictos de microtráfico, que ya lo han mencionado muchos presidentes en la cumbre última en Quito, porque obviamente el microtráfico genera violencia y genera problemas, mucha gente que venga del campo, de las zonas rurales, después de que se firme la paz, porque buscando oportunidades terminan los cinturones alrededor de las ciudades, entonces todo eso alimenta, ¿no?, caldo de cultivo. El narcotráfico es realmente uno de los grandes desafíos y problemas muy grandes de América Latina, ¿no? Sí. Sí. Quisiera que nos miráramos otro tema que ha sido mencionado y es, nosotros los colombianos a veces creemos que somos únicos, ¿no? Que digamos lo que sucede aquí no sucede en ninguna parte. Es así la naturaleza de nuestro conflicto y como lo estamos resolviendo, ya sabemos que somos un poco la esperanza, digamos, de reconciliación en un mundo que se ha vuelto más complejo, para decirlo venialmente, pero ¿cómo nos ven desde afuera a los colombianos en este proceso? ¿En el proceso de paz? De paz. Nosotros nos sentimos un poco héroes, digamos, en un contexto donde tuvimos un desafío muy grande, el narcotráfico, de la guerrilla, y siempre sobrevivió la democracia, a pesar de todo, con muchos problemas, con la corrupción, con elecciones, gobernantes nuevos, y digamos que dentro de un proceso siempre institucional perfeccionamos la democracia y salimos adelante de desafíos muy difíciles, como creo que lo estamos haciendo ahora. ¿Se ve así desde afuera Colombia? ¿Se ve como un ejemplo? Yo diría que el mundo en general valora este esfuerzo de Colombia de alcanzar la paz. Ahora, me parece que no es tampoco el asunto que más preocupa a la comunidad internacional, porque mal que bien este es un conflicto que por esa institucionalidad que tú mencionas, por esa fortaleza de Colombia como nación, ha sabido manejarlo y es un conflicto que está circunscrito a las fronteras nacionales. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el Estado Islámico, que se va multiplicando por Oriente Medio, hasta por Europa, en fin. Entonces, es importante, el mundo lo valora, está muy bien para Colombia, para América Latina como un continente de paz en el que prácticamente aquí no tenemos estos conflictos que hay en otras partes del mundo, ni territoriales, ni de nacionalismos, ni de ideologías religiosas. Entonces, en ese sentido es importante, la gente lo valora por fuera. Ahora, que sea, digamos, el asunto más importante para el mundo en este momento, no creo que lo sea, pero que sí se ve con buenos ojos, evidentemente, porque justamente es también un país grande, Colombia, un país grande en el sentido de nación, no tanto de territorio, y que es un país importante en el contexto latinoamericano. Al día de hoy es la tercera o cuarta economía de América Latina. Sí, con Argentina a veces somos terceros, a veces somos cuartos. Exactamente, entonces eso hace que los ojos del mundo estén un poco puestos en Colombia, porque además es un país de oportunidades. Aline hablaba ahora bien de la visión que tiene como uruguaya de Colombia, y es un país que siempre ha estado ahí. O sea, Colombia es un país que, a pesar de sus problemas, siempre se ha destacado por algo. O sea, no es un país que se sumió en una guerra civil y quedó en el olvido, no. Aquí se producen grandes deportistas, grandes artistas, grandes intelectuales, y eso hace que Colombia... Buen equipo de fútbol. Y eso hace que Colombia siempre esté, digamos, como en el foco del mundo. Y en ese sentido le interesa, porque es un país que, por decirlo de alguna manera, es un país al que muchas personas quieren visitar, quieren hacer turismo, tienen alguna referencia de Colombia. El otro día vi la estadística del DANE y me sorprendió, ya casi somos 49 millones de colombianos.
Yo me quedé como en el 45. Yo quiero decir varias cosas. La primera es verdad que hay poca relevancia o menor de la que uno esperaría, dado que es una buena noticia respecto a todas las noticias malas. Creo que tiene que ver con la naturaleza de un proceso de paz muy complicado de contar, y del hecho que se ha vuelto bastante largo, entonces hay periodos que la tensión sube, la tensión baja. Yo digo, lamentablemente ya hubo el apretón de manos entre el presidente y Timoshenko, entonces mucha gente pensó que eso ya era la paz, entonces ahí fue difícil explicar qué estaba pasando exactamente y por qué no había que bajar la guardia. Me acuerdo de hablando, y creo que estabas tú también, con negociadores de paz, con gente del equipo, y notar una cierta frustración porque esperarían más atención a nivel internacional en la prensa. Más atención de la prensa internacional sobre este proceso. Nosotros somos primera página, somos primera plana en otros países con este proceso. No. Cuando hay hechos puntuales. Sí, hechos, por ejemplo, obviamente el apretón de manos, sí lo obviamente, fue. sí. Y bueno, y hechos puntuales grandes, que tengan la muerte de muchos guerrilleros o de muchos soldados, ¿no? Pero el día que se va a firmar sí va a ser, en todas partes. Esta es una cosa. La otra cosa que yo noto y que he visto mucho, yo tengo 4 años de acá y tengo por ahí 8 años de tener relaciones con Colombia. El interés y la curiosidad de las personas hacia ese país la he visto aumentar. No sé si es por el proceso. Increciendo. No sé si es exclusivamente por el proceso, no creo, es que están pasando muchas cosas positivas. Esto sobre todo en Estados Unidos, por la cuestión del turismo, no sé, por la cuestión de las grandes estrellas, por el hecho que hay buenas películas y no solo El abrazo de la serpiente. El 2015 ha sido un año extraordinario, el mejor de la historia para el cine colombiano. Pues todas estas cosas van dejando una semilla de curiosidad, de interés, de superación de los estereotipos que existen hacia este país y hacia pues, la población colombiana. Yo creo que en Europa, y sobre todo por lo menos en Italia menos, porque siento que hay todavía una falta de interés hacia América Latina que no ha cambiado tanto. Pero creo que en el continente muchos ojos están direccionados hacia Colombia como algo positivo, algo que quiero conocer, algo que quiero vivir. Entonces, en Europa es verdad que no hay tanto interés. A nosotros nos cuesta, sobre todo, el servicio francés, vemos que se publica menos en Francia, por ejemplo, que en Canadá, que en Bélgica. Hay más interés en Bélgica. ¿En Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos, sí. Sobre todo todo lo que tiene que ver ahora, que esto es el debate, si van a aprobarle a Obama o no. Pero en Europa es como que es más lejano. Obviamente el día que se firme la paz, nos complicó mucho la vida, no sé a ustedes, a nosotros, el tema del apretón de manos, porque todos nuestros jefes decían, ya está, ya terminó, bueno, vamos. No, faltan 2 puntos, 1 punto. Y bueno, entonces, pero falta y vamos a seguir escribiendo, vamos a seguir haciendo videos, sacando fotos del tema, y bueno, eso es todo un desafío para mostrarlo, ¿no? Es un proceso complejo. Cuando los negociadores nos dijeron eso, creo que no sé si ven lo difícil que es, todas las cosas legales, lo jurídico, ¿no? Eso no es tan sexy para contarle a los lectores. Jaime, bueno, aunque eres colombiano desde España. Bueno, no, en España evidentemente hay un interés por lo que sucede en Colombia, por todo, no solo el proceso de paz, sino por el momento del país, por una relación histórica y cultural de más de 500 años. Y sí, yo creo que por esa razón obvia, España es quizás el país que más se interesa en Colombia. Y están muy atentos a todo lo que ocurre con el proceso y todo lo que se mueve alrededor también, sobre todo la parte social. Por esa vocación europea, existe un interés muy grande de cooperar, de ayudar a los países en desarrollo o en situaciones de conflicto, de necesidad social, de ayudarlos mediante la cooperación internacional. Y en ese sentido España siempre ha estado muy pendiente del tema de Colombia, con el Fondo Fiduciario de la Unión Europea que tú mencionabas hace un tiempo. Que lo promovió el gobierno español.
Exactamente, y muchas organizaciones de la sociedad civil española también tienen ese interés en Colombia por aquellos vínculos que siempre nos han unido. Y fuera de eso, en América Latina también por las mismas razones, porque además es un país que sí, a pesar de la situación económica internacional difícil, bueno, ahí va, ahí se sostiene, no está en recesión como muchos otros, y es un país que siempre tiene algo para mostrar. Bueno, para cerrar este programa quisiera algo como, digamos, de bola de cristal. ¿Qué noticia del posconflicto les gustaría a cada uno de ustedes cubrir? ¿Cuál sería la que los haría más felices o más, desde el punto de vista periodístico, más satisfacción? Digamos, más allá del acuerdo de paz, del posconflicto. Yo creo que sería muy bueno, muy lindo ir a zonas que han sido zonas rojas, o sea, y que todavía lo son, sí. Y encontrar que la gente camina por la calle y es capaz de, primero que se siente segura y que siente que puede conversar con el que quizás antes era su enemigo, entre comillas, ¿no? Y que siente que hay una autoridad detrás que lo respalda si tiene un problema y que sabe dónde acudir. De convivencia, pero también sí, y de reconciliación. De reconciliación. A mí me gustaría, eso que pasó en Bojayá, por ejemplo, sí. Ese tipo de ejemplos son como dice Alessandro, es muy importante dar ¿no? la imagen, pero la imagen en sentido vivida, ¿no? Lo auténtico, pero algo que quede, que este país que es tan católico, muchos aspectos, que tiene una matriz tan fuerte, donde el tema judío-cristiano es tan fuerte, tendría que aprovechar eso desde el punto de vista de la reconciliación, del perdón, para poder ir adelante. Cubrir algo así, a mí me hubiera encantado, no nos dejaron ir, me hubiera encantado estar en Bojayá. Uy, sí. No. Sí, recordemos un poco Bojayá, estaba el gobierno, el consejero de paz, Sergio Jaramillo, estaba un delegado del equipo negociador de las FARC, ALAPE, si no estoy mal, y estaba la comunidad. Y las víctimas. Y las víctimas. O sea, después de una masacre terrible donde murieron quemados en la iglesia muchas personas, sí. Mujeres y niños. Sí, de acuerdo, fue un momento especial. Yo creo que sí. Jaime. A mí me gustaría poder hacer una historia en la que la gente nos contara, por ejemplo, que mira, todo este sufrimiento que tuvimos es cosa del pasado. O sea, ahora miramos hacia adelante, en cierta forma no tenemos el miedo de que nos va a ocurrir algo malo, estamos creciendo como comunidad, tenemos unas oportunidades que antes no tuvimos, eso es algo que me gustaría. Alessandro. La inauguración de la carretera entre todas las veredas al sur de la Uribe Meta para traer todos los productos de los campesinos de allá. Cuidando la ecología, ¿no? Cuidando la serranía de la Macarena, que es tan bonita desde el punto de vista ecológico. Sí, en un desarrollo sostenible. Hay una última cosa. Adelante, por favor. A mí me encantaría decir, se desminó Colombia. Eso sí que me gustaría Eso sería contar. una cuestión sería trascendental para el hemisferio. Totalmente, porque eso es un triste mérito que tiene Colombia, segundo país más afectado por este problema. O sea, ver niños, a mí me golpeó mucho cuando llegué y mis hijos quedaban impresionados de ver gente mutilada aquí en Bogotá, ¿no? Civiles, hay que salir no muy solamente civiles, claro. Los militares y los policías y los guerrilleros, sino también los civiles. Uno se empieza a acostumbrar y parece que es normal, pero eso no es normal. Entonces, poder contar que Colombia no tiene una sola mina antipersonal en su territorio sería una maravilla. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con 3 destacados periodistas de agencias internacionales. Conversemos en paz. Buenas noches.